Un saludo a todos mis hermanos en la fe, Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde, así como los ha guardado y me ha guardado a mí también. Mandamos un saludo y también a aquellos que nos puedan escuchar o ver a través de este medio, que el Señor nuevamente les habla a sus vidas, sus corazones y haga una transformación, ¿verdad?, conforme al propósito del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a estudiar las Escrituras nuevamente. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9 y el verso 27. Y voy a hablar del tema al Dios de toda justicia y juicio. Así voy a hablar de este pensamiento acerca del Señor. También creo que las Escrituras muestran que la justicia está pegada a Dios, en Dios no hay injusticia, y también el juicio, porque no quedará impune, ha dicho el Señor, el que es culpable, sino que traerá juicio sobre los que son culpables. Entonces quiero hablar del Señor también, de este atributo, al Dios de toda justicia y juicio. Dice así en el libro de Hebreos capítulo 9, 27. Y así como está escrito o decretado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuevamente lo leo, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Job capítulo 37 y el verso 23 dice, es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar, Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Job se refiere a Dios que no se le puede alcanzar, Él es muy grande en todo, en poder, y dice, y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. En pocas palabras, Dios no es como los humanos que pervierten el juicio, que burlan la ley, las mismas autoridades, y que no hacen justicia al agraviado, porque no tienen justicia. Pero Dios no pervertirá el juicio, ni tampoco la abundante justicia que hay en Él. En Hechos capítulo 17 y el verso 31 dice así, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Escuche, Dios ha establecido un día que está establecido, en el cual juzgará al mundo. Así como vino al mundo a salvarlo, así también tiene establecido un día específico para juzgar a todos los que están en el mundo. Pero para juzgarlo en justicia, dice, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, seamos creyentes o sean otros que no creen en Él, que digan no creer en Dios, que no creen en Jesús, y que se llamen ateos o se llamen como se llamen. De todas maneras, si no creen, van a comparecer un día delante de Él. Esto es totalmente bíblico y verdadero. Ahora quiero hablar de este tema, al Dios de toda justicia, porque debemos aprender a conocer que no solamente en Dios no hay injusticia, sino que Dios es quien hace justicia. Y precisamente hay ocasiones en que Dios hace en medio de este mundo cosas que hacen llamar la atención, que están enfocándose en la justicia de Dios. Así como los padres disciplinan a sus hijos, Dios también nos pone disciplinas como hijos. Pero aún aquellos que no le obedecen o no le aman, también Dios manda juicio. ¿Para qué? Para que se vea un Dios que no permite la incorrupción o la corrupción.
Recientemente déjenme hablar algo sobre un video que estuve viendo de muchos ministros, líderes políticos de varias naciones que ahora por medio de esta plaga, de esta pandemia que hay, pues han grabado sus videos mandando un mensaje humanitario, un mensaje a su nación, un mensaje de buscar a Dios, de orar a Dios, de ayunar a Dios. Y bueno, salen ahí en el video algunos quebrantados, algunos pues diciendo: hemos perdido la batalla contra la enfermedad, contra este mal que nos está agraviando, y nuestra única esperanza es Dios. Y todo eso se oye muy bonito. Todo eso a simple vista, pues muchos se pueden impactar, se pueden emocionar, decir: wow, qué bonito. Los presidentes de las repúblicas están hablando así. Incluso uno de ellos se dijo: yo solamente cumplo con el trabajo que Dios me ha encomendado de anunciarle a Él. Bueno, que yo sepa, no es un pastor, no es un evangelista, es simplemente un presidente de la república. Pero más allá, yo no conozco su corazón, en realidad, si es un buen cristiano o no lo sé. Lo que quiero enfocar es que por medio de estas situaciones, los presidentes ven que no hay otra manera, no hay otra salida, y ahora por esta razón vienen y buscan a Dios. Han establecido cierto día hasta firmado de oraciones, en fin. Algunos ahí pues, hablando de las escrituras, pero voy a esto. ¿Será que en verdad vienen a Dios porque le aman o vienen porque no han podido controlar la pandemia? Porque se miran acorralados, porque se miran también amenazados sus propias vidas, sus propias familias. ¿Por qué será que vienen ahora para mencionar a Dios y para decir que busquen a Dios? ¿Será que conocen al Dios de justicia? ¿Será que solamente lo buscan como pues muchos hemos buscado a Dios nada más cuando estamos en aprietos, cuando estamos en necesidades? Y queremos que cuando ya no podemos, Dios nos responda. Que sea Él que sí nos haga el favor, que nos saque de nuestro problema. No lo sé, solo Dios conoce los corazones. Pero voy a hablar ahora en Isaías capítulo 10, para entrar ya al tema. Quiero hablar de una sentencia que Dios da aquí en Isaías capítulo 10, del verso 1 al 4, dice así: ay de quienes decretan decretos injustos. Está con un símbolo de admiración y una palabra, una A y una I, como una advertencia de un sufrimiento o algún acontecimiento que le vendrá. Y Dios dice: ay de quienes decretan decretos injustos y legislan leyes inicuas, que privan de justicia a los necesitados y niegan el derecho a los pobres de mi pueblo, que hacen de las viudas su botín y despojan a los huérfanos. Y surge una pregunta: ¿qué haréis en el día del escarmiento o del castigo? Dice otra versión. Cuando la tempestad o la devastación lejana se os venga encima. Y es otra pregunta: ¿a quién oiréis por auxilio? ¿A quién buscaréis? ¿A quién acudiréis por auxilio? Otra pregunta: ¿a quién ofreceréis vuestra riqueza para no marchar encorvados con los cautivos? ¿Para no caer entre los asesinados? Déjenme explicar un poco sobre esta escritura. El Señor habla de una sentencia hacia aquellos que privan la justicia, aquellos que decretan decretos injustos,
Y aquí me voy a referir no solamente a autoridades civiles, autoridades, presidentes de la República, de estados y demás, que son el orden y la justicia terrenal y que es válida por Dios. Pero no solamente a ellos me voy a dirigir, que han hecho decretos fuera del orden de Dios, que han hecho leyes que están en contra de la palabra de Dios. Pero también me voy a dirigir a líderes espirituales que decretan cosas como por sí mismos, a su conveniencia, y no tomando en cuenta a Dios, sino al contrario, haciéndolo fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor da una amenaza diciendo: hay de aquellos que decretan leyes inicuas. Empezamos con las leyes terrenales. ¿Cuántas naciones, cuántos países que hoy en día están mencionando el nombre de Dios y mencionar que solamente Él puede salvarnos, que acudamos a Él, que vengamos a Él en ayuno y oración y que Dios nos va a sacar de esta, vamos a salir bien, vamos a salir victoriosos? Dijo un presidente de un país que no tengamos temor, que si nos acercamos a Dios, Él nos va a librar de esta y salimos victoriosos y nos vamos a estar abrazando en un futuro no lejano. Mi pregunta es: ¿por qué tienen ahora esa mentalidad si en sus obras, en su servicio de justicia han legislado leyes en contra de la palabra de Dios y de la justicia de Dios? Como agraviar al pobre, no ayudar al débil, dar preferencia al fuerte, tener juicios injustos, tener gente inocente en la cárcel y tener gente perversa en la calle, porque son sobornados. Hacer leyes para suicidar a los niños, el aborto. La mayoría de estos países han aceptado esta ley de que la mujer puede libremente decidir qué hacer con su hijo. Y eso se llama asesinato. ¿Son ignorantes? ¿Son inocentes? No, Dios no pasará a nadie por ignorante ni por inocente. Puesto que son autoridades, conocen precisamente la justicia. Y ese es un acto de injusticia, matar a un ser que todavía no ha salido a este mundo, un ser inocente, una vida que Dios ha hecho nacer. Pero esos políticos ahora son muy espirituales para hablar que nos acerquemos a Dios. ¿Y qué de la aprobación del asesinato de un niño, el aborto? ¿Y qué de la aprobación a matrimonios fuera del contexto bíblico, fuera de la voluntad de Dios, de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer? ¿Es eso aprobado por Dios acaso? ¿Dónde están esos líderes que son ejemplares de nuestras naciones y países? Que son hombres adúlteros o fornicarios, pedófilos. No todos, no estoy hablando en global, porque no son todos. Pero muchos países de los que yo estoy diciendo han aprobado estas leyes. ¿Y por qué ahora, cuando se miran con el agua al cuello, con la espada de frente, ahora pueden venir a Dios? Como que Dios no mira las acciones, como que Dios está cerrando sus ojos cuando mira la injusticia que hay en la tierra. Igualmente en los líderes espirituales, que de igual manera son como políticos que roban al pueblo, que hacen mercadería de los creyentes, de gente inocente, muchos ignorantes, pero mayoría inocente, que abusan del poder,
que abusan de la autoridad que les ha sido dada y no hacen un servicio como de un líder ejemplar, de un líder que hace la voluntad de Dios. A ellos también me dirijo porque han hecho de la grey de Dios mercadería. Han predicado mensajes de fuera de contexto, tomando un texto de la Biblia para hablar a su favor, para sacarle el dinero a la gente, para hacerse ellos ricos, para hacerse gente que hasta guardaespaldas tienen. Y han abusado de la gente inocente, quitándoles hasta lo que no tienen. A ellos que en este principio de año ya estaban decretando que este año iba a ser un gran año de bendición, de prosperidad, de abundancia. Y en un programa que se llama, que está conectado del cielo a la tierra, no recuerdo su nombre, que pasa en la televisión, es un programa de evangélico. En la televisión dice que este año iba a ser de grande abundancia. Y empezaron a abrir las llamadas y llamen. Usted tiene un hijo que no es creyente, usted pacte con Dios. Usted mande una ofrenda y este año Dios va a hacer la obra en su hijo. Y su hijo va a ser muy prosperado en sus negocios. Y empezaron a hablar así, que este año iba a ser un año de prosperidad. Como siempre, hablando prosperidad. Sacando textos fuera de contextos, pero ¿en dónde está ahora sus palabras? ¿Dónde están sus palabras de aquellos hombres mentirosos, fraudulentos, de iglesias que están predicando y predicando por largos años una prosperidad y que Dios te quiere prosperar? ¿Dónde está su palabra hoy? Dios los está exponiendo, los está avergonzando públicamente. A ver, queremos creerle a esos falsos profetas que es verdad lo que están diciendo, que ellos hacen milagros, que ellos oran por los enfermos y se sanen. Hoy queremos ver esos profetas que salgan a las calles o vayan a los hospitales y vayan a sanar a esos que están enfermos, a punto de morir con el coronavirus. Queremos ver a esos profetas hoy en día que han hablado de la prosperidad y que han hablado de los milagros que ellos hacen. Así les vamos a creer. No son más que falsos profetas y cobardes porque no se atreven a hablar de la verdad de Dios. Sí, son cobardes. Porque se han acobardado y han preferido tener abundancia de dinero engañando a la gente. Por eso el Señor dice, ¿qué van a hacer en aquel día cuando venga la tempestad, cuando venga ese sufrimiento, ese escarnio? ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a huir por auxilio? ¿A quién? ¿A su Dios el dinero? ¿A ese le van a pedir? ¿Podrán comprar la cura ahora con el dinero? ¿A quién ofreceréis vuestra riqueza, dice el Señor, para no marchar encorvados con los cautivos, para no caer entre los asesinados? Lo que hace esta pandemia es que no mira a nivel social, ni religioso, político. Barre parejo. Seas pobre, seas rico, seas de clase media, de clase alta. Esto es parejo. Y aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen fama, no podrán con su dinero excusarse ni esconderse. Y sigue diciendo, y con todo no se apagará su ira. Escucha, esta amenaza que el Señor habla, esta advertencia, dice que vendrá esta calamidad, pero con todo, o sea, con toda esa calamidad, todavía no se apagará su ira. Su mano sigue extendida. Esto quiere decir que apenas es
principio de dolores. No creo que ya es el fin, no creo que ya es todo lo que vamos a mirar, no. Esto apenas empezó, no sabemos cómo va a terminar. Quiero que vean Nahum capítulo 1 y el verso 23. Voy a leerlo, dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y Señor de ira. El Señor que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo para sus enemigos. Fíjese cómo es Dios, fíjese cómo también la parte rígida, estricta de Dios. Muchos hablamos y conocemos al Dios de misericordia, al Dios de toda gracia, al Dios que ama a todos los pecadores, dicen los predicadores de la prosperidad. Dios te ama como seas, un homosexual, un ladrón, Dios te ama así como eres y no tienes que hacer nada. Y nunca le hablan del arrepentimiento. Y todo el mundo quiere escuchar ese Dios de tanto amor y tanta bondad y tanta benignidad. Pero mira esta parte de Dios. Dios es celoso y vengador es el Señor, dice aquí. Vengador es el Señor y Señor de ira. Muchos piensan que Dios no se enoja. No, Dios no se enoja, dice la gente. ¿Dios no se enoja? ¿Cómo de que no se enoja? La Biblia dice que se enoja Dios. Dice que está irado todo el tiempo con los pecadores. Dice que cuando Salomón se descarrió, Dios se airó, se enojó contra él porque le dijo: ten cuidado de no ir tras ídolos, adorar ídolos. Le advirtió el Señor, y cuando lo hizo Salomón dice que se le presentó y le habló y le dijo: te advertí, te hablé, estoy enojado porque te lo advertí y no hiciste caso. El Señor es Señor de ira. Y el Señor que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo para sus enemigos. Aunque sea un Dios de mucha paciencia, que es lento para la ira, no se le olvida a Dios. Dios guarda su enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá al culpable por inocente. Dios no va a tener a alguien que sea culpable para darle como los seres humanos hacemos. No, en Dios no hay injusticia. El que es culpable es culpable. Y el que es inocente es inculpado. Es inocente. El Señor cuyo camino es en tempestad y en torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y el verso dice aquí, el verso 5 también: los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Los collados se derriten si en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Fíjese, lo que hace el Señor: los montes tiemblan, los collados se derriten, y también si la tierra se levanta delante de él, también tiembla y también arde y se derriten juntamente con los que habitamos en la tierra. Es demasiado grande el Señor. Y dice aquí: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Habrá alguien que pueda sostenerse delante de él? ¿Habrá algún poderoso en la tierra que tenga demasiado dinero y pueda sostenerse de pie ante la ira del Señor? No, no lo hay. Aquí dice en esa pregunta: ¿estará alguien o quién permanecerá delante de su ira? Y otra pregunta: ¿y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Si su ira se derrama como fuego y las peñas se rompen por él. Terrible. Proverbios capítulo 28, verso 5 dice: los hombres malvados no entienden la justicia. ¿Qué van a entender? Los hombres malvados lo que les gusta es practicar la injusticia. Pero dice: mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Déjenme
narrarle un poquito más para mostrarle que Dios hará justicia no solamente a sus escogidos, les hará también amonestación, disciplina para ponerlos en el camino de la justicia. Y que no solamente el Señor puede hacerlo a gente incrédula, mandar juicio, pero también lo hace entre los suyos. Vamos a ver la historia de cuando David censó al pueblo, que está en 2 de Samuel, capítulo 24 y el verso 10. Dice así, verso 10 del 2 de Samuel 24. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Fíjese, David censó al pueblo y ahora está reconociendo que hizo mal. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David, oh Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Esa es la primera. La segunda dice, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. La tercera dice, o que 3 días haya peste en tu tierra. 3 cosas le mandó el Señor como juicio, que no dejó a David sin el castigo perfecto, porque Dios sabía que David se había descarriado. Dios sabía que David era un hombre, un gobernante, un rey. No solamente era un político, también se le conoce a David como un profeta de Dios. Pero que como David entraba y salía, tenía victorias, era victorioso aquí, victorioso allá, su reino había prosperado, engrandecido, atesorado muchos bienes, mucha gente, mucho todo. David se había enaltecido en su corazón. A David se le subió como se nos sube a todos los seres humanos. Cuando ya hay dinero, cuando ya hay fama, cuando ya hay poder. Y esto no solamente en lo político, también en lo natural o espiritual sucede. Cuando ya nos creemos algo, y el Señor le dijo, ¿no te acuerdas cómo yo te saqué de detrás de la majada, David? Pero en esta ocasión David, después de hacer el censo, volvió en sí y reconoció que él había pecado. Quiero que vea la diferencia de un gobernador, de un líder conforme al corazón de Dios. Sí, se acercó a Dios en el momento de la angustia, cuando reconoce que vendría el juicio de Dios. Pero lo primero que hizo no fue lo que hicieron estos gobernantes, que es reconocer su pecado. Ninguno de ellos dijo, oiga, hemos pecado contra Dios. Como dijo Mateo, Señor, si yo he robado a los que yo conozco, a los que yo he robado, Señor, se lo devuelvo 4 veces, Señor, porque yo reconozco que he pecado. Ojalá se levante un gobernante, un presidente de aquellos que se van a seguir levantando en este tiempo de más azote, que digan, hemos pecado contra Dios, hemos aludido a hacer nuestras propias reglas, nuestros propios juicios que están separados de Dios. Estamos haciendo lo contrario. Ojalá alguien se levante, uno de los de cientos que haya. Así como David dijo, Señor, perdóname, he hecho locamente, he hecho neciamente. Precisamente Dios mandó esto, permitió esto, porque no iba a dejar que David se le siguiera subiendo. David era un hijo de Dios.
Y el Señor, Dios como Padre, disciplina a sus hijos. Y no iba a dejar sin disciplina a su hijo amado, a David. Un hombre temeroso de Dios, que como ser humano pudo tropezar, pudo resbalar. Pero vea la intención de un corazón humilde, reconocer su pecado y venir delante de Dios y decirle: perdóname, se me subió. ¿Por qué? Porque David estaba confiando en sus ejércitos. ¿Cuántos son? Lo censó, supo la cantidad, dijo: oh, qué tremendo mi reino. Tenemos miles de soldados, tanto de soldados. Hoy la nación es igual. Se enseñorean porque tienen un armamento increíble, porque tienen más poder que otras naciones en número de soldados, en armamentos, y se enseñorean. Pero ¿cómo hicieron estas riquezas? Pregúntese cómo. ¿Cómo? Agraviando al pobre, agraviando al débil. Hay gente en las naciones que se mueren de hambre, en todas las naciones, y los presidentes han amasado riquezas, sí, para tener un espléndido ejército, para hacerse poderíos en la tierra. Pero la justicia, ¿dónde está? Hay gente que se muere cada día en todas las naciones, pero hacen el ojo ciego, la vista gorda. Pero Dios mira todo. Dios no está ciego. Precisamente aquí el juicio viene y el profeta le dice: piensa ahora. Ahora quiero que vea esta palabra que dijo: 3 días de peste en la tierra. Esta palabra peste se traduce como una pandemia o una epidemia. Una enfermedad, una pandemia. Tiene que escoger de estas 3, ¿cuál? Y David reconoce su pecado y contesta. Pero el profeta le dice: piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. Mire, hermano, qué lindo en este momento de que la nación, la humanidad esté pasando este proceso de angustia. Qué bonito es que en ese momento todos reconozcamos que venir a Dios, que venir a Él, no para pedirle nada más que nos libre y nos guarde, sino para pedirle que nos perdone y que Él sea que nos juzgue. Porque si a una nación la juzga otra nación, no tendrán misericordia nadie de nadie. Querrán acabarlos, abatirlos hasta que no quede ninguno. Pero David conocía al Dios de misericordia. Y él se fue a esa